El hecho de que se perciba como la cultura como un elemento de lujo, de prestigio, ha hecho que los precios del cine, del teatro, sean mucho más caros ahora en el Perú que hace unos años, y sigue siendo muy difícil para quien no vive en Lima acceder a ese tipo de productos. Muchas veces uno acude a una presentación de un libro o una actividad de una institución y luego se presenta el número musical con una danza donde aparecen personas vestidas al usanza de la sierra, de la selva o afroperuanos, y esto parece que fuera un respeto a la diversidad cultural cuando se reduce solamente a lo exótico o a lo turístico. Entonces hay que percibir que lo cultural es mucho más que la danza, o es mucho más que una vestimenta, o es mucho más que una zampoña o un cajón. Lo cultural implica eso, pero también implica el sentir de un pueblo, su cosmovisión, sus vivencias. ¿Puede haber racismo en un espectáculo cultural? Hay muchos en los que sí hay. Porque si solamente considero actores blancos para una obra de teatro y todas mis obras son con actores blancos, y por eso es que yo ambiento mi obra en París, en Londres o en Dinamarca, entonces yo estoy restringiendo el fenómeno cultural a que ciertos son los patrones de belleza, son los actores que pueden desarrollarse, y estoy discriminando a muchos más. Si yo, por ejemplo, puedo legitimar, porque es una práctica cultural, que se maltrate animales, bueno, las corridas de toros y las peleas de gallos pueden generar mucha polémica, porque allí puede haber un conflicto entre los valores que tiene un sector de la población y otro sector que considera que es una práctica cultural. En el caso, por ejemplo, de Lima, se da la paradoja que más del 80% de los limeños rechazan las corridas de toros, pero la minoría que está de acuerdo no es una minoría en el aspecto numérico, pero no en el aspecto económico, porque son los que tienen poder económico y poder político que sí les agrada esa práctica que ofende la sensibilidad de la mayoría. Entonces, en este caso, someter este tema a la discusión es un tema que sería interesante que se pudiera llegar a cabo. Ese es el problema de un país intercultural, donde puede haber personas que tienen sensibilidades distintas frente a un mismo fenómeno. U otro conflicto ético puede ser entre el derecho a acceder al fenómeno cultural, al producto cultural, y el derecho de autor. Todo lo que tiene que ver con la producción de piratería, todo lo que tiene que ver con el colgar un video en internet o el tener una copia no autorizada. ¿Esto atenta contra derechos o atenta contra intereses? ¿Esto implica defender el derecho a la educación o esto implica ponerle un precio al derecho a la educación? Lo que nosotros tenemos que detrás del derecho de autor está el derecho de grupos económicos. Y esto al final lo que puede generar es como que se paralice inclusive la reproducción de determinado tipo de figuras. Uno puede señalar que en el caso de la medicina nosotros tenemos los medicamentos genéricos. Quizás debería plantearse una dinámica parecida para algunos productos culturales, para señalar que esos productos pueden ser consumidos libremente por los ciudadanos. Es de lo contrario, es el famoso criterio de por qué las personas siguen consumiendo productos piratas si es que ellos saben que esto es ilegal. Esto lo hacen porque ellos consideran que siendo ilegal esa norma es injusta, porque va contra sus derechos al acceso a la educación y el acceso al entretenimiento, el derecho a la educación de sus hijos. Entonces no es que el ciudadano se percibe a sí mismo como malo o inmoral, sino percibe que está priorizando determinado tipo de gastos en una sociedad donde el Estado no proporciona servicios de salud como en otros países. Entonces uno puede entender que en Bélgica o en España se cumpla con esta producción de derechos de autor, donde los ciudadanos tienen, digamos, un estado de bienestar que cubre los gastos fundamentales, inclusive si están desempleados, y esto no hay acá. Personalmente yo no considero que pueda tener éxito una gestión en materia cultural en un contexto de pobreza y discriminación,
porque la pobreza implica que las personas tengan menos acceso a la educación y menos capacidad para comprender fenómenos culturales. La cultura no puede ser un fenómeno aislado del resto de la sociedad, ni puede ser vista como un fenómeno que se mantiene al margen y solamente por el deleite estético, sino tiene que ser percibido como un fenómeno que genere identidad de un pueblo, en el caso del Perú una identidad múltiple, una identidad cultural, y eso es lo que debe ser reforzado por los gestores culturales y especialmente por quienes desde el Estado deben promover esta visión de la cultura.